La apertura de las diagonales centrales prepara inmediatamente el escenario para un juego dinámico de piezas y reclama un espacio valioso. Aceptando la asimetría, las negras inmediatamente reclaman la casilla de 4 y se preparan para disputar el amplio territorio del centro. Desarrollar un caballo aquí disputa las casillas centrales y se prepara para los avances de los peones, estableciendo una lucha dinámica por el control del tablero. Las negras inmediatamente disputan el centro y se preparan para desarrollar el alfil, adoptando la naturaleza dinámica de esta defensa siciliana. Abrir el centro desafía instantáneamente la estructura de las negras, creando una lucha dinámica por el control de los peones y prometedores fuegos artificiales tácticos. Las negras abren la columna C, impugnando inmediatamente la influencia central y preparándose para una posible actividad de piezas a lo largo de esa diagonal clave. Al soltar un caballo hacia el centro, las blancas inmediatamente desafían la estructura de peones y abren diagonales para el juego activo de piezas. Acelerando el desarrollo, este caballo inmediatamente mira el peón de 4, desafiando el control central de las blancas. Esto lleva un caballo a una casilla central, desafiando inmediatamente la ubicación de las piezas de las negras. La clara intención aquí es prepararse para expandirse en el flanco de dama e impedir que el caballo blanco alcance un puesto avanzado fuerte en B5 o C4. Este avance de flanco en el flanco de rey parece una medida preventiva, tal vez para evitar que el caballo mire G4 o más probablemente para preparar una expansión del flanco de rey más adelante con G4. Es un movimiento bastante silencioso, pero altera sutilmente la estructura de peones y crea un pequeño espacio aéreo para el rey. Dando forma al familiar fianchetto del dragón siciliano, este movimiento prepara para esconder al alfil en G7, influyendo en la diagonal larga y potencialmente reforzando el flanco de dama con una sólida estructura de peones. Avanzando agresivamente, las blancas pretenden tomar la iniciativa interrumpiendo el desarrollo natural de las negras y creando debilidades inmediatas en torno al flanco de rey. Sin embargo, este avance podría extender demasiado la cadena de peones, dejando potencialmente a las blancas vulnerables al contrajuego en las columnas, ahora abiertas si las negras pueden reaccionar con precisión. Desarrollar el alfil hasta G7 crea una diagonal formidable que presiona el centro de las blancas y se prepara para enrocarse a un lugar seguro, mientras simultáneamente mira al flanco de rey. Empujando agresivamente los peones del flanco de rey, las blancas pretenden obstaculizar la posición de las negras y potencialmente abrir líneas contra el rey. Este avance de peón crea una presión espacial inmediata y obliga a las negras a considerar cómo contrarrestar la inminente expansión en el flanco. Las casillas oscuras que rodean al rey negro se están convirtiendo en una preocupación. Reubicar el caballo en el borde del tablero aquí inicia una fascinante apuesta posicional, sacrificando la influencia central por un posible acoso en el flanco de rey y un escudo defensivo único contra los agresivos ataques de peón de las blancas, lo que obliga a las blancas a reconsiderar la integridad de su estructura de peones. Al solidificar el puesto de avanzada de los caballeros y prepararse para el enroque, este desarrollo tiene como objetivo proteger al rey manteniendo la influencia sobre el centro. Este avance de peón desafía agresivamente al peón central de las blancas, con el objetivo de apoderarse del espacio e interrumpir el puesto de avanzada de los caballos de las blancas y al mismo tiempo abrir líneas para las piezas de las negras. Es una declaración audaz que crea tensión inmediata y obliga a las blancas a tomar decisiones cruciales sobre el futuro de la estructura de peones. Girar el caballo hacia B3 tiene como objetivo reforzar la casilla de 4 y potencialmente preparar un futuro avance de C4, creando una estructura central sólida y al mismo tiempo desalojar al caballo de su puesto avanzado D4 actualmente algo expuesto. La maniobra de este caballo desafía directamente la estructura de peones de las blancas, con el objetivo de abrir líneas e interrumpir las ambiciones de las blancas en el flanco de rey. Es un reposicionamiento audaz que busca explotar la casilla F4 como puesto central y tal vez preparar un contraataque en la columna F. La ubicación actual del caballo en H5 era incómoda, pero este salto significa un deseo de participación activa. Empujar el caballo a D5 apunta a la estructura central de las negras y apunta a explotar el peón potencialmente vulnerable de 5 mientras se prepara para ocupar la casilla C7. El caballo, después de una escaramuza táctica, se retira a una casilla más segura, simplificando la posición y despejando el puesto de avanzada F4 para posibles acciones futuras.
al tiempo que obliga al propio caballo blanco a reposicionarse y potencialmente abrir líneas que podrían ser explotadas más adelante. El audaz avance de la dama a D5 se apodera del espacio central e inmediatamente apunta al flanco de rey de las negras, lo que obliga a tomar una decisión posicional sobre cómo proteger ese punto vulnerable. Al establecer una presencia central con el caballo, las negras pretenden interrumpir la cadena de peones de las blancas y abrir líneas para el contrajuego, un paso crucial en esta estructura dinámica del dragón siciliano. Este alfil, que revela una amenaza oculta, pretende alterar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y explotar potencialmente las debilitadas casillas claras que rodean al rey. Liberar al alfil de su prisión diagonal transforma la utilidad de la pieza de un mero protector de peón a un atacante activo, desafiando inmediatamente el control central que las blancas intentaban solidificar con la pareja de alfiles. Abrir la columna H ahora expone el peón de rey de las blancas a una posible presión futura, un cambio sutil en la dinámica de poder del juego. Las negras mueven la dama a C8, una maniobra crucial que apunta al débil peón de C2 y se prepara para conectar las torres, al mismo tiempo que libera al caballo de la potencialmente vulnerable casilla E5. Al retirar la dama a la casilla D1, las blancas conceden la tensión central y optan por una postura defensiva, despejando la casilla D4 para un posible regreso del caballo y buscando consolidar la posición en lugar de desafiar activamente el creciente espacio de las negras. Las negras desvían brillantemente el caballo, una maniobra clásica para explotar las casillas oscuras debilitadas y crear potencial de ataque en el flanco de dama y el centro. Este caballo en D4 es una espina clavada en el costado de las blancas, ya que apunta a C2 y potencialmente presiona al peón de D2, al mismo tiempo que interrumpe la coordinación de piezas de las blancas y plantea amenazas inmediatas que requieren una atención cuidadosa, en lugar de una defensa pasiva. Iniciar un ataque de peón aquí tiene como objetivo desalojar a ese problemático caballo en F4 y posteriormente ganar el control de la casilla de 5, mientras simultáneamente se prepara para expandirse en el flanco de dama con B4, creando potencialmente nuevas vías de ataque y obstaculizando el desarrollo del caballo de las negras. La audaz inmersión del caballo en B3, ahora encontrada con su captura, altera dramáticamente la estructura de peones, creando un peón de duplicado para las blancas que podría convertirse en un problema a largo plazo. Las negras han maniobrado hábilmente sus piezas para explotar la interrupción temporal, con el objetivo de abrir líneas para su propio ataque. Este intercambio, aunque aparentemente sencillo, abre fascinantes posibilidades posicionales y trampas tácticas para ambas partes. Las blancas ahora deben considerar cuidadosamente cómo consolidar su posición y evitar que las negras aprovechen la columna C abierta. Abrir la columna A con la ruptura del peón crea una presión inmediata sobre el flanco de dama de las negras, obligándolas a lidiar con una posible infiltración y exponiendo potencialmente las debilidades alrededor del caballo de C6. Mover la dama a E6 inicia un reposicionamiento sutil, con el objetivo de conectar las torres y potencialmente apuntar al peón central D4, al mismo tiempo que crea un escudo defensivo para el rey. Es una apuesta por una mayor armonía en las piezas de las negras, buscando desenredar el caballo en F4 y prepararse para un medio juego más activo, desafiando sutilmente la colocación de la dama de las blancas y los peones doblados en el flanco de rey. Al abrir ahora la columna A, las blancas pretenden infiltrarse en el flanco de dama de las negras, forzando una respuesta y potencialmente creando debilidades en la estructura de peones si las negras no tienen cuidado al defender el peón B y la columna C. Las negras se atreven a desafiar la iniciativa de las blancas en el flanco de dama. Al avanzar el peón F, pretenden abrir el flanco de rey y potencialmente apuntar al inseguro rey blanco, al mismo tiempo que crean una nueva cadena de peones que podría influir en el juego central a largo plazo. Al pisar la casilla de 5, la dama blanca pretende interrumpir el letargo del flanco de rey de las negras y potencialmente explotar las columnas abiertas que ahora surgen del intercambio de peones. Esta colocación agresiva no solo contempla posibles bifurcaciones en C6 y E6, sino que también se prepara para apoyar un empujón de peón central o un ataque coordinado con la torre en A8. Observe cómo esta maniobra centralizadora crea presión inmediata, obligando a las negras a reaccionar y potencialmente comprometer sus propias piezas en una postura defensiva en lugar de continuar con su intención de expansión en el flanco de dama. El caballo en F4 está ahora bajo escrutinio,
y su puesto avanzado de repente parece más un pasivo que un activo. Al iniciar este intercambio, las negras entregan la iniciativa, pero inician una bienvenida simplificación, con el objetivo de aliviar la presión en el flanco de rey y hacer la transición hacia una estructura de medio juego más manejable. Reposicionar la torre en la columna abierta ejerce inmediatamente presión sobre el flanco de rey y prepara para posibles avances de peones o infiltraciones en el territorio de las negras, al mismo tiempo que ofrece un camino claro para la futura coordinación de piezas. Aceptando el desafío de una estructura de peones comprometida, las negras ahora se concentran en activar al rey, preparándolo para participar en los próximos intercambios finales. Una decisión acertada dado que las damas están fuera del tablero y la batalla estratégica subsiguiente exigirá la participación activa de todas las piezas. Abrir la columna G crea una presión inmediata sobre el rey negro, aprovechando la debilitada estructura de peones y potencialmente creando vías de ataque en la columna abierta. Al restablecer el desarrollo y solidificar la estructura de peones en el flanco de rey, el regreso del alfil a su diagonal activa ofrece ahora un escudo defensivo más coherente para el monarca, preparándose para un medio juego más equilibrado. Empujar el peón a G5 ahora tiene como objetivo alterar la estructura unificada de peones de las negras y potencialmente abrir líneas para las piezas blancas, aunque sea temporalmente. Crea un desequilibrio dinámico, sacrificando cierta integridad inmediata del peón por la posibilidad de presión a largo plazo. Consideremos cómo este avance de peón afecta el respiro del caballo negro en F4, obligándolo a reevaluar su posición. Esto también podría ofrecer la oportunidad de ganar espacio en el flanco de rey, un elemento crucial a medida que el juego avanza hacia posibles finales. Asegurar la retirada del alfil mientras se prepara para disputar la columna D abierta demuestra una planificación defensiva astuta, con el objetivo de neutralizar la presión persistente y potencialmente establecer un puesto más activo para las piezas. Al desenterrar al rey de su rincón protegido, el monarca se embarca en un arriesgado paseo, que potencialmente invita a escaramuzas cerca de la columna D, donde las piezas ahora chocan con menos impunidad. Iniciar actividad en la columna abierta indica un enfoque proactivo para desestabilizar la estructura de peones de las blancas y desafiar el control central, con el objetivo de explotar las debilidades potenciales creadas por los avances anteriores de peones. Un reposicionamiento sutil apunta a reforzar la casilla E3 y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey, al mismo tiempo que busca oportunidades para restringir las piezas menores de las negras. La torre se desliza hacia la columna abierta, afirmando su presencia en la columna C y preparándose para desafiar el control de las blancas allí, creando potencialmente nuevas vías para que el alfil y el rey se vuelvan más activos. Al inyectar dinamismo a la posición, este avance de peón tiene como objetivo apoderarse de más territorio en el flanco de dama y potencialmente crear un puesto avanzado para una pieza. Las negras fortalecen la cadena de peones del flanco de dama, una medida preventiva contra la posible expansión de las blancas con el peón A, al mismo tiempo que crean un puesto avanzado seguro para el caballo en D4 en caso de que alguna vez vuelva a llegar allí. Reforzar la cadena de peones del flanco de rey y prepararse para disputar las columnas centrales parece ser la prioridad inmediata, con el objetivo de restringir la actividad del alfil de las negras y potencialmente generar presión en el flanco de dama. Dirigir el rey hacia el flanco de dama ofrece refugio frente a las escaramuzas en curso y prepara para posibles avances de peones que podrían surgir en el flanco del rey. Colocar la torre en la columna ahora tiene como objetivo explotar la columna abierta y potencialmente presionar la estructura de peones del flanco de dama de las negras, al mismo tiempo que se prepara para futuras maniobras defensivas en caso de que el rey se vea obligado a avanzar más. Llevar la torre a C6 tiene como objetivo liberar la columna D para una mayor actividad de la torre, amenazando potencialmente a un peón en la columna C y creando oportunidades de ataque más dinámicas al vincular las torres, al mismo tiempo que solidifica la estructura de peones. Desbloquear la lima H presenta un arma de doble filo. Si bien ofrece potencial de ataque contra las defensas del rey negro, potencialmente debilita al propio rey blanco al abrir una diagonal para un contragolpe. Proteger al alfil antes de comprometerse con un empujón de peón ofrece una cobertura defensiva vital, al mismo tiempo que se prepara para disputar la columna de rey abierta que se ha estado desarrollando con los recientes intercambios de torres.
Al ganar un ritmo crucial al reforzar el asalto de la columna H, esta maniobra se prepara para doblar torres y ejercer una inmensa presión sobre las inmediaciones del Rey Negro, forzando potencialmente concesiones o creando un avance decisivo. La Torre Negra, ahora reposicionada en C7, pretende apoyar a su compañero en la columna C y prepararse para posibles avances del peón central, afirmando un derecho sutil sobre esa importante arteria del tablero. Asegurar la cadena de peones del flanco de rey con este avance desalienta las rupturas de peones previstas por las negras y se prepara para una posible expansión del flanco de rey. La inyección de tensión central obliga ahora a las blancas a entrar en un flanco de dama restringido. Las negras pretenden romper la cadena de peones de las blancas y abrir líneas para sus piezas, centrándose en los peones aislados del flanco de dama y creando un contrajuego dinámico. Activar la torre del flanco de dama para disputar potencialmente la columna abierta y presionar la estructura de peones de las negras se siente como un reajuste estratégico, con el objetivo de evitar que las negras consoliden un mayor control. Al iniciar una tormenta de peones en el flanco de dama, con la torre ahora colocada en la columna A, las negras buscan alterar la estructura compacta de las blancas y potencialmente crear peones pasados, al mismo tiempo que se defienden contra la inminente presencia de las blancas en el flanco de rey. Por fin un gran avance. Este control aparentemente simple inyecta tensión inmediata, obligando al rey negro a una nueva posición precaria y potencialmente abriendo líneas para que las torres restantes se activen en el flanco de dama. El monarca negro, ahora liberado de los estrechos confines de su casilla inicial, entra audazmente en la arena, con el objetivo de centralizar y potencialmente explotar las columnas abiertas que ha creado la estructura de peones de las blancas. Este es un momento crucial en el que el rey activo podría convertirse en un activo poderoso o, por el contrario, en un objetivo tentador en el final del juego. Un jaque calculado, con el objetivo de perturbar al rey negro consolidado y potencialmente abrir líneas con tempo. La monarca negra, expuesta en E6, de repente se convierte en el punto focal de una peligrosa red de mate tejida por las torres y el alfil blancos coordinados. Esta elección abandona la crucial protección de peones en el flanco de dama, lo que potencialmente permite a las blancas explotar la columna abierta o penetrar con el rey para realizar más ataques disruptivos. La presencia real expuesta altera dramáticamente el panorama posicional del tablero, cambiando el enfoque inmediato del juego hacia la improvisación defensiva en lugar del contrajuego sostenido. Empujar la torre a la octava fila tiene como objetivo inmediatamente alterar la seguridad del rey negro y potencialmente atrapar la torre en el flanco de dama. Reposicionar al monarca bajo fuego, una apuesta audaz para restablecer un perímetro defensivo o tal vez lanzar un contraataque desesperado antes de que las torres blancas se atrincheren por completo. El reposicionamiento de la torre hacia el lado de la dama busca agresivamente explotar la columna abierta, con el objetivo de perturbar la estrecha posición de las negras y potencialmente atrapar al rey una vez que se aventure más lejos de su santuario. Sacudir la torre de su precaria posición en la primera fila finalmente permite a las negras respirar, con el objetivo de consolidar el flanco de rey y prepararse para los inevitables avances de peón en el flanco de dama. En un atrevido reposicionamiento, la torre se balancea por todo el tablero, con el objetivo de explotar la columna abierta y presionar al monarca algo expuesto de las negras. Al reconocer el potencial del alfil del oponente para influir en la estructura de peones del flanco de dama, las negras se retiran a G7, salvaguardando la pieza y manteniéndola activa para un posible futuro intercambio o maniobra defensiva. Capturar al obispo simplifica el equilibrio material, alterando fundamentalmente el carácter del juego hacia un final donde las columnas abiertas y el monarca expuesto se convierten en consideraciones primordiales. La captura del alfil, aunque aparentemente forzada, entrega una pieza defensiva crucial, dejando a su monarca significativamente más expuesto a futuros ataques, especialmente ahora que la torre blanca apunta a diagonales y columnas abiertas. Ahora se asegura una ventaja material decisiva, explotando el rey abierto y un monarca sin enrocar, allanando el camino para una victoria directa en el final del juego. Al apoderarse de la columna abierta, la torre ahora apunta a la débil estructura de peones del flanco de rey, forzando una respuesta que podría exponer aún más al monarca negro. Un brillante sacrificio para perseguir al rey negro, creando irresistibles amenazas de mate.
El rey negro, tras haberse aventurado lejos de su escudo protector de peones, se encuentra ahora en una posición precaria, un objetivo para las piezas blancas restantes en esta repentina escaramuza táctica, iniciando una devastadora embestida de peón para abrir aún más el flanco de rey y capitalizar la expuesta monarca de las negras. Aventurar al rey en este territorio expuesto invita a un ajuste de cuentas inmediato, lo que potencialmente desmorona toda la estructura defensiva y expone a las negras a devastadores ataques descubiertos o bifurcaciones mientras las piezas restantes de las blancas coordinan su asalto. El monarca se aventura al aire libre, buscando activar su presencia apoyando el avance del peón y ofreciendo potencialmente un refugio más seguro en la tercera fila. Sacrificar el peón abre una diagonal crítica, lo que obliga al rey blanco a una posición precaria y potencialmente crea oportunidades para que las piezas negras coordinen su ataque. Aprovechando la oportunidad, el peón avanza, abriendo un camino para que el rey participe en el final y simultáneamente presionando al peón negro avanzado. Dar un jaque obliga al rey blanco a una posición aún más expuesta, sacrificando material para abrir líneas contra el vulnerable monarca del oponente. Fortaleciendo la seguridad del rey, esta maniobra centralizadora tiene como objetivo asegurar al monarca y prepararlo para una posible acción del lado del rey mientras bloquea simultáneamente la columna D. El precario viaje del rey por todos los ámbitos culmina en un intento desesperado por encontrar refugio, pero el obispo enemigo ahora se erige como un formidable guardián de ese santuario, creando un estrecho nudo de posibilidades tácticas y limitando las rutas de escape del monarca. La retirada de la torre a F1 pretende ahora reforzar la defensa del rey y preparar una posible reagrupación de fuerzas. Devolver el alfil al flanco de dama busca reactivar esta pieza luego de su colocación pasiva en el flanco de rey. Asterisco asterisco tu jugada, 44, a E5 asterisco asterisco. La reubicación de este alfil es un intento de encontrar casillas más activas, tal vez para apoyar posibles rupturas de peones o simplemente para reposicionarlos para tareas defensivas. El flanco de rey está bastante abierto y esta flexibilidad defensiva es clave. También es una forma sutil de prepararse para posibles intercambios posteriores. El monarca blanco se aventura, buscando explotar las líneas abiertas y potencialmente lanzar un avance peligroso hacia la mayoría del flanco de rey. Un esfuerzo arriesgado pero potencialmente decisivo dada la estructura de peones algo comprometida de las negras. Aprovechando el reducido espacio, las negras optan por reposicionar el alfil en una casilla más defensiva, con el objetivo de reforzar la debilitada estructura de peones del flanco de rey y prepararse para posibles avances de peones mientras mantienen un ojo en la columna G abierta. Sacrificar la torre abre un ataque descubierto decisivo, lo que obliga al rey negro a adentrarse más en territorio expuesto y allana el camino para una rápida red de apareamiento. La danza desesperada de este rey hacia el exterior, buscando refugio en una esquina ahora comprometida, lo expone a la presión implacable de la batería de torres y alfiles blancos, una táctica arriesgada cuando una retirada más conservadora podría haber consolidado la estructura de peones. Activar al rey es primordial en este final, con el objetivo de establecer un puerto seguro y al mismo tiempo ejercer presión sobre la debilitada estructura de peones de las negras. Desbloquear la columna D con la torre ofrece el potencial de perturbar la seguridad del rey blanco, aunque permite que el peón G avance, creando más complicaciones. Los avances de peones pueden ser espadas de doble filo, y este empujón en particular parece ser un intento de abrir las defensas del rey, pero también podría debilitar inadvertidamente la estructura de peones. Un jaque audaz que obliga al rey blanco a una posición central más expuesta, sacrificando potencialmente un peón por perspectivas inmediatas de ataque al rey. Al ganar un espacio crucial en el flanco de rey, este avance obliga a la torre negra a retirarse, consolidando la ventaja de las blancas y preparándose para activar las piezas restantes en el centro. Renunciar al inevitable avance del peón se siente como un último recurso, concediendo un espacio central crítico e invitando a una poderosa invasión de torres que sin duda desintegrará las defensas restantes. Hacer avanzar el peón en territorio enemigo crea un cuello de botella crítico, lo que obliga al rey negro a permanecer en una postura defensiva precaria. Empujar el alfil a D8 abre líneas para que la torre restante en F5 se vuelva más activa, apuntando potencialmente a peones débiles en el flanco de rey o apoyando un futuro avance de peón.
Liberando el poder diagonal del alfil, este movimiento tiene como objetivo explotar las líneas recién abiertas y restringir al rey negro. El intercambio de alfiles en F6 corta la última conexión de las negras con la defensa activa, dejando el debilitado flanco de rey y el peón avanzado vulnerables a la abrumadora ventaja material de las blancas y a la inminente marcha del rey. El avance del peón finalmente libera la columna F, creando una vía abierta vital para que la torre blanca explote la comprometida posición del rey de las negras. El retorno forzado de la torre a la séptima fila hace ahora que el avance del peón a la sexta sea una importante concesión posicional, abriendo líneas para el rey blanco y creando potencialmente peones pasados imparables. El rey blanco avanza valientemente hacia el centro, con el objetivo de participar en las escaramuzas venideras y tal vez iniciar una secuencia de jaque mate decisiva coordinándose con la torre y empujando el peón E. La torre negra, finalmente libre de sus deberes defensivos en la última fila, ahora mira al peón desprotegido B2 como un objetivo potencial, con el objetivo de crear un juego activo y alterar la ventaja de las blancas. Restablecer la presencia de una torre en la columna, E abierta presiona inmediatamente la debilitada estructura de peones de las negras y se prepara para futuros avances.